Listo, gracias. Conceptos sobre salud y enfermedad y motivaciones para asistir a la consulta de terapia neural realizada en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, entre los años 2010 y 2012. En la primera fase la realizó la doctora María Victoria Pardo, que se encuentra aquí con nosotros, y la segunda fase la realicé yo bajo la dirección de la doctora Diana Urrego. Es importante aclarar que los pacientes que atendemos en la maestría de la Universidad Nacional en general son estudiantes de la universidad de pregrado de todas las áreas, algunos de posgrado y algunas personas que están vinculadas como trabajadores o beneficiarios de la universidad. Es una población, por así decirlo, cautiva, es un grupo grande aunque cerrado, y ese fue el motivo fue el grupo de estudio al que nos dedicamos. La pregunta de investigación, hubo fundamentalmente dos preguntas de investigación. ¿Qué entienden los pacientes de la consulta de terapia neural por salud y enfermedad? Y ¿cuáles son las motivaciones y expectativas que tienen ellos para llegar a tomar un servicio de medicina alternativa que está disponible ahí en la universidad? El objetivo era comprender desde la perspectiva de los pacientes que asisten a la terapia, a la consulta de terapia neural, la forma en que perciben el estar sanos y enfermos y las motivaciones para asistir a este tipo de consultas. Dentro de la población que escogimos los pacientes que asistían por primera vez y que no tenían experiencias previas con la terapia neural, para poder caracterizar estos dos aspectos, salud y enfermedad, y la percepción que tenían ellos antes y después de la consulta de primera vez de terapia neural. De tal manera que queríamos caracterizar la población de estudio según variables sociodemográficas, conocer las percepciones o los conceptos de ellos de estar sanos y enfermos, indagar sobre el conocimiento que tenían previo a la consulta de la terapia neural e identificar las motivaciones y expectativas que los llevaron a consultar a nuestro servicio. Nuestra consulta entonces es docente asistencial. Estamos haciendo una consulta acompañados de docentes y un grupo de estudiantes de la maestría, y siempre estamos acompañados por docentes y nunca hacemos la consulta sin esa persona. Dentro del marco conceptual, más adelante en la charla siguiente se aclararán algunos aspectos. La terapia neural la entendemos como un sistema médico complejo. El concepto de salud o enfermedad lo interpretamos desde la hermenéutica y desde la comprensión del paciente o interpretación del paciente desde su narrativa o su historia de vida. Y buscamos también entender motivaciones y expectativas específicamente en el área de terapia neural. Hay algunos estudios que hablan sobre motivaciones y expectativas que incluso se han hecho en la universidad, pero en relación con la homeopatía y la medicina tradicional china. Nuestro estudio tuvo un doble enfoque, fue un estudio cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo fue desarrollado a través de un estudio epidemiológico descriptivo, cuyo instrumento fue una encuesta validada con preguntas de tipo sociodemográfico y una escala de Rickert, explorando básicamente las motivaciones, expectativas y satisfacción en la consulta de terapia neural de estos pacientes. Se hizo un procesamiento y análisis en el programa SPSS y Excel. ¿Qué tipo de estudio de encuesta validada utilizamos? Utilizamos básicamente, como les dije, de la escala de Rickert, estas variables: estoy de acuerdo, indiferente, desacuerdo, y las preguntas básicamente eran: deseo que me expliquen qué enfermedad tengo, deseo probar otro tipo de tratamiento, sí o no, o me es indiferente, deseo tratamientos que no sean nocivos para mi salud, deseo de curación, me pareció una consulta de fácil pago. Es declarar que la consulta docente asistencial que hacemos en la universidad con los estudiantes y con la población de la universidad no tiene costo en dinero, es subsidiada o es llevada a cabo a través de los recursos de la maestría, lo cual no quiere decir que no tenga un costo, pero los pacientes no lo cubren. ¿Por qué asisto a la consulta de terapia neural? Al final, esas eran las preguntas antes de la consulta, y al final de la consulta volvíamos a hacer una nueva encuesta, en este caso cuantitativa, en donde preguntábamos si el paciente había entendido la enfermedad que tenía desde la perspectiva de la terapia neural, si se había entendido las instrucciones del tratamiento
asignado y en los controles subsiguientes, los efectos no deseados del tratamiento. Los pacientes siempre firman en nuestra consulta un consentimiento informado en donde se les informa los posibles riesgos, las posibles consecuencias de hacer el tratamiento, no solo por la aplicación de la procaína, sino por ser un medio invasivo. Y si están de acuerdo, por supuesto, procedemos a hacer el tratamiento. Estoy a gusto con el tiempo programado de la consulta, estuve a tiempo con el tiempo que me dedicaron a mi atención médica, no solamente en cantidad, sino en calidad, y con la actitud de los médicos que me trataron. En cuanto a la parte cualitativa, se hizo una entrevista a profundidad con preguntas abiertas, grabadas y transcritas línea a línea, procesadas en un programa de Atlas T, en donde básicamente iniciamos con estas tres categorías de salud, de enfermedad y el concepto de terapia neural. Después vimos que a través de la respuesta de los pacientes hubo unas categorías emergentes que más adelante veremos los resultados. De igual manera se hizo la encuesta, la entrevista a profundidad antes de la consulta y después de la consulta se complementó esta entrevista. ¿Qué preguntas hicimos inicialmente? ¿Qué es para usted estar sano? ¿Cuándo sabe o siente que está enfermo? ¿Cómo llegó al concepto de lo que es salud y enfermedad, lo que acaba de definir? ¿Qué saben ellos de terapia neural? ¿Por qué decidió asistir a la consulta? Y al final de la consulta, ¿cómo se sintió en la consulta? ¿Qué piensa que se puede mejorar de la consulta? ¿Qué puede opinar a favor o en contra de la consulta? Es decir, ¿qué molestias tuvo? ¿Qué sensaciones tuvo en cuanto a la consulta propiamente dicha? El protocolo, desde el punto de vista ético, fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y todos los participantes dieron su consentimiento previo, verbal e informado sobre la participación en este estudio. Se aseguró la confidencialidad a través de una cadena de custodia y la información se hizo a través del uso exclusivo del investigador o de los investigadores que participamos para fines de este estudio y fue una encuesta y una entrevista anónimas. Nuestra población que logramos recolectar en estos 2 años fue 80 pacientes de primera vez de consulta. Estos pacientes posteriormente siguieron asistiendo entre marzo de 2010 y marzo de 2012. En cuanto a la parte cuantitativa, la caracterización, encontramos que la mayoría de pacientes se encuentran en este rango de edad, 18 a 21 años, el promedio de 26 años y un rango de 17 a 69 años. Esto con razón de nuestra población en la universidad estudiantil básicamente está entre estos rangos de edad, que puede oscilar la mayoría entre 18 y 29 años. La distribución por sexo, el gran porcentaje de nuestra consulta fue perteneciente al género femenino, 61%, y el género masculino, 38%. En cuanto a los grupos de edad y sexo distribuidos, ustedes ven aquí cómo el gran porcentaje sigue siendo femenino y el gran porcentaje femenino de 18 a 21 años. Y siempre hay una preponderancia en la mayoría de grupos en los rangos establecidos sobre el grupo femenino, del grupo femenino sobre el grupo masculino. Es de aclarar para todos que en Colombia hay un sistema de seguridad social que no cubre a todo el mundo. Hay unas personas que no pertenecen al sistema de salud, otros que pertenecen de una base subsidiada y otros que contribuyen activamente a través de unas cuotas mensuales al sistema. Nuestro sistema de salud de la universidad no pertenece al sistema general de salud, de tal manera que nuestros pacientes tuvieran o no tuvieran vinculación al sistema general de salud, eran atendidos y queríamos caracterizar cómo era la perspectiva de ellos en general con respecto a su afiliación al sistema general de salud y encontramos que la mayoría presentaban afiliación a través del régimen contributivo, que es el régimen que digamos que cubre más y que tiene un plan más universal de salud. La distribución también relacionada con la edad de nuestros pacientes, la mayoría, casi el 90% de nuestros pacientes solteros. Nuestra escolaridad, pregrado y posgrado, la mayoría profesionales. Y solteros y sin hijos o sin hijas. En cuanto a las motivaciones, siempre estamos hablando del plano cuantitativo. Para asistir a la consulta de terapia neural, la mayoría de pacientes esperaban que les explicáramos qué enfermedad tenían. En general, ustedes saben que los pacientes que nos llegan a terapia neural cuentan con unos cuadros que son difíciles de diagnosticar, difíciles de tratar, e incluso los pacientes llegan desorientados y no saben exactamente un diagnóstico desde el punto de vista biomédico
qué es lo que tienen. El deseo de probar otro tratamiento también fue una motivación muy importante ante el fracaso de otras terapias, no necesariamente alternativas, sino biomédicas. Las motivaciones también, el fácil pago, como les dije, la consulta es subsidiada. Me pareció que la consulta era confiable si era de la universidad. El buen nombre de la universidad nos sirvió para que estos pacientes asistieran a nuestra consulta. Fue un valor agregado sobre que no esperábamos al respecto. Y es algo muy importante, los pacientes asistían por voz a voz, es decir, la mayoría por recomendación, y no recomendación precisamente de un médico, sino de un compañero, una amiga que les decía, yo he ido a terapia neural, yo he ido a medicina alternativa de la Facultad de Medicina de la Nacional, vaya, que allá le pueden ayudar. Ustedes, la mayoría de pacientes, ustedes ven, asistieron por recomendación, algunos por recomendación del médico, por remisión del médico, los médicos de la medicina convencional, pero también y sobre todo por recomendación de la familia o de los amigos o los compañeros. En cuanto a otra de las expectativas al salir de la consulta, lo que querían ellos es tratamientos sin efectos nocivos para la salud. Muchos habían abandonado o no habían aceptado hacer tratamientos con medicamentos por sus posibles efectos nocivos y básicamente seguían esperando su deseo de curación. Al terminar la consulta, esta es una de las debilidades que encontramos de la atención que les otorgamos a los pacientes, a pesar de que el 60% de nuestros pacientes entendió qué fue lo que tenía, desde el punto de vista, por supuesto, de la terapia neural, apenas fue este porcentaje. Ustedes ven que el resto de porcentajes alcanza más del 90% y nosotros lo vemos como un factor para corregir. No se les explicó suficientemente, 60% para nosotros no es suficiente, cuál era la patología, cuál era la alteración, y por lo menos no nos hicimos entender al final de la consulta con relación a este aspecto. Sin embargo, las instrucciones que les dimos a los pacientes al final del tratamiento, de los controles, de los cuidados pospunción, fueron bien entendidas. También en la medida en que todos firmaron consentimiento informado, se les informó sobre los posibles efectos adversos de la utilización de la terapia neural. Todos entendieron esos posibles efectos, la mayoría entendieron esos posibles efectos y lo más importante es que el 99% de nuestros pacientes está a gusto con la atención brindada, no solamente por la calidad de atención, sino por el tiempo dedicado a la consulta. Más o menos una consulta docente asistencial de nuestro servicio de terapia neural, de primera vez puede ser mínimo de 1 hora, algunas veces algo más. En cuanto a la parte cualitativa, recuerden que estábamos analizando salud, conceptos de salud y enfermedad y algunas categorías emergentes. La mayoría de nuestros pacientes definió la salud, y hay unas diferencias de género que ahorita se les muestro, como salud en el estado físico, como un requisito para poder realizar bien las actividades y como un estado de bienestar. Esas son respuestas que ellos tienen la mayoría de estos pacientes no tienen ningún contacto con el área médica, son pacientes que estudian carreras diferentes al área de la salud y básicamente nos llamó la atención que ellos buscaban el bienestar, no solamente físico, sino también emocional y como un requisito para poder hacer su labor. ¿Qué es estar sano entonces? Como categorías emergentes, nos surgieron entonces un componente físico importante, no tener limitaciones desde el punto de vista físico y mental, tener sensaciones adecuadas en 17 personas, especialmente del género femenino, y el estar enfermo como un ataque externo. 2 minutos, ya vamos. Como una afección del aspecto físico y una limitación tanto emocional como física para desempeñar sus labores. El dolor también fue un factor importante para ser considerado como enfermedad. Estar enfermo también entonces nos apareció como categoría emergente la apariencia, el mal funcionamiento y signos físicos de enfermedad. Eso es lo que definían nuestros pacientes en las entrevistas. Hicimos una relación de las categorías emergentes partiendo de las categorías iniciales de salud y enfermedad
Y pues básicamente es lo que les mostré previamente, en donde hay algunos aspectos predominantes como el bienestar, como la capacidad de estar bien en cuanto a salud, signos físicos en cuanto a enfermedad y algunos otros aspectos como la apariencia. ¿Qué motivaciones tuvieron los pacientes para asistir a terapia neural? Deseaban dejar la medicación, conseguir un tipo de tratamiento distinto, pero sobre todo la recomendación de otras personas. Tratamiento integral, lograr el bienestar. Sin embargo, cuando exploramos específicamente el conocimiento que tenían ellos sobre la terapia neural, encontramos que la mayoría desconocía absolutamente la información. A pesar de que eran recomendados por otras personas, no les decían y no se informaban sobre el tipo de medicina que estábamos haciendo. De tal manera que la mayoría desconocía incluso que se utilizaban agujas, se utilizaba procaína, llegaban sencillamente por la recomendación a la consulta. Recuperar la energía, ser constantes con su salud, buscar el deseo de curación, fueron algo menos importantes. Y como satisfacción de los pacientes, la buena atención que se les dio fue muy importante para la evaluación final. Bien. Algo también que es importante como factor que hay que tener en cuenta es que los pacientes se quejaron de dolor durante el tratamiento con terapia neural, posterior a la consulta. Fue una de las quejas que se presentaron. Finalmente, queríamos resaltarle el enfoque de género que nos dio a través de las categorías emergentes. Nuestras mujeres del estudio que realizamos tienen el concepto de salud de enfermedad más en el plano mental, de sensaciones y la ausencia de limitaciones para realizar actividades. En cambio, los hombres lo entienden como un concepto más en el plano físico, desde el punto de vista de la capacidad funcional, pero ya al explorar la parte de salud, de enfermedad, perdón, se invierte la percepción y las mujeres lo entienden como una limitación física y los hombres como un estado ya físico y mental. Para concluir entonces, encontramos que la salud y enfermedad en nuestros pacientes del estudio tiene un concepto multidimensional, que abarca aspectos físicos, emocionales, sociales, y estos motivan a las personas a asistir a terapia neural, especialmente la recomendación y el voz a voz. La satisfacción de la consulta de la terapia neural fue alta y esto puede ser utilizado para el mejoramiento continuo, especialmente en lo que tiene que ver con la explicación de la patología. Y en nuestra última diapositiva, creemos que un enfoque cualitativo y cuantitativo nos permite tener en cuenta no solamente lo medible, sino lo que se narra por parte del paciente. Pensamos que parte del futuro de nuestra medicina alternativa es utilizar la narrativa, la medicina basada en la narrativa, la hermenéutica para poder entender la individualidad de cada paciente y también en comprender un enfoque de género nos ayudará a diferenciar nuestros tipos de pacientes. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.